Buenas noches, hermanos. Estamos acá reunidos en la Iglesia del Evangelio Eterno. Hoy vamos a continuar con el estudio de las razones por qué la Iglesia no pasará la gran tribulación. Acordémonos de ese pasaje de 2 Tesalonicenses 2:1 que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no se deben fácilmente mover de nuestro modo de pensar, ya sea por una carta nuestra, ¿no? Entonces, es la idea de este estudio, analizar estas dos cosas, ¿no? La venida del Señor y nuestra reunión con Él. Entonces, vamos a continuar con el estudio. El punto 6 dice: el levantamiento del Espíritu Santo. Esto está basado en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Vamos a leerlo. No sé si alguien tendrá bien poder leer ese capítulo. Ya. ¿Tienes un micrófono, por favor? Bien. ¿Está bien? Sí, ahora sí, pílate. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que sea llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que haya quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hans, pueden leer el 13 para Su palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escogidos para la salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante vuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y tened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta vuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación,
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra, según Tesalonicenses 2. Y el levantamiento del Espíritu, el más probable. Muy bien, hemos leído este capítulo muy interesante de 2 de Tesalonicenses 2. Es una carta que escribe el apóstol Pablo para aclarar, ¿no? Algunas cosas hablan de como secretos, ¿no? El misterio de la iniquidad, ¿no? Pero la idea de acá empieza diciendo, ¿no? Que hay una venida del Señor Jesucristo que siempre se habla, ¿no? Toda la Biblia, desde, bueno, el Antiguo Testamento, ¿no? Siempre hablaba de una venida de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de un reino que iba a venir acá en la tierra. Y otra cosa que el apóstol Pablo está diciendo es a los tesalonicenses y nuestra reunión con él. Esta es otra venida o otro encuentro que vamos a tener con el Señor. Se entiende que esto, en un contexto bíblico, es como el arrebatamiento, ¿no? Que nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿no? O sea, lo que uno debe pensar respecto a estos temas, uno no se debe dejar mover fácilmente de lo que piensa, ¿no? Sino analizarlo, escudriñarlo cada día para ver si las cosas son así, ¿no? Si es que realmente eso enseña la Biblia, ¿no? Por eso es que Pablo dice: ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, por si fuera nuestra. Bueno, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Después dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, ¿no? Entonces, este día del Señor que está diciendo acá, está hablando de la segunda venida del Señor, no está hablando del arrebatamiento, porque de este día del Señor antes va a venir la apostasía. Dice: va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Esto que está hablando Pablo, ustedes saben lo que lo está deteniendo, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Hoy en día el Espíritu Santo es una persona que detiene a que venga este hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice: a fin de que a su debido tiempo se manifieste, ¿no?, este hombre de pecado. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. En medio de que del tiempo, o sea, ahorita estamos viviendo como un paréntesis, ¿no? Dentro de ese paréntesis ha venido el Espíritu Santo, ¿no? Y va a ser quitado en un momento, ¿no? Cuando sea quitado, entonces se va a manifestar aquel inicuo, aquel que el Señor
lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Otra vez esta venida está hablando de su segunda venida del Señor. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿No? Y dice este misterio de la iniquidad, eso es lo que va a ser el anticristo, ¿no? Cuando él venga. Pero dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, estas cosas que va a hacer el anticristo ya están en acción, ¿no? En un sentido, ¿no? Si bien es cierto, cuando este hombre venga, lo va a hacer, ¿no? Con un gran poder, dice acá, señal, prodigios, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser santos. Esto es interesante porque hoy en día nosotros podemos recibir el amor de la verdad, dice, ¿no? En otro pasaje dice la verdad en amor, ¿no? Entonces, para ser santos. Entonces, cuando uno oye el Evangelio, que es un mensaje verdadero y es un mensaje del amor de Dios que te muestra tu amor para ser salvos, ¿no? Pero no reciben, ¿no? ese mensaje. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces esas personas van a ser condenadas, creyendo una mentira, dice acá. Van a creer la mentira y van a ser condenados porque no creyeron a la verdad. Y ahora cambia el enfoque del apóstol Pablo cuando dice, pero nosotros, ¿no? Ahora sí está hablando otra vez a los que son creyentes, a los que somos salvos, a los hermanos en Cristo, ¿no? Que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, ¿no? Y la fe en la verdad. Es interesante cómo una persona se santifica, ¿no? Dice por el Espíritu. A veces uno puede escuchar que uno puede ser santificado haciendo algún ritual, ¿no? Pero la Biblia dice que es por el Espíritu que uno se santifica. ¿Por qué? Porque en hebreo dice que el Espíritu toma la sangre de Cristo y te limpia tu conciencia. Eso es algo que hace el Espíritu Santo, ¿no? Limpiar tu corazón. Nadie te puede echar, por ejemplo, lejía o jabón y limpiar tu conciencia. Solo lo puede hacer el Espíritu con la poderosa sangre de Jesucristo. Hay un pasaje así en Jeremías, ¿no? Que dice, aunque te laves con lejía y jabón, aún así te vas a hundir en el hoyo, ¿no? Entonces, no se puede limpiar nuestro corazón con algo externo, sino solamente con la sangre de Cristo por medio de su Espíritu. Y acá dice, dos cosas que santifican, ¿no? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Qué es esa verdad, no? La verdad dice la Biblia que es Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿no? Y Jesús, cuando uno tiene la fe en Jesucristo y en el Espíritu Santo, entonces Dios te escoge para salvación. Después en el 14 dice, a lo cual nos llamó mediante nuestro Evangelio, ¿no? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros podemos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Cuando la Biblia dice que nosotros vamos a resplandecer como el sol, ¿no?
cuando le veamos a Él cara a cara, ¿no? Vamos a ser semejantes a la gloria suya, dice la Biblia. Entonces vamos a alcanzar esa gloria, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y un día los hijos de Dios van a ser como manifestados en la Biblia, ¿no? Entonces, en semejanza de la gloria suya, dice la Biblia. Y esto dice que es mediante nuestro evangelio, ¿no? Hay solo un evangelio. La Biblia solo habla de una forma de un mensaje de salvación. Y es relacionado en la línea anterior, ¿no? Bien simple. Es un mensaje bien sencillo, bien simple. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces el apóstol Pablo estaba eso, ¿no? Que estemos firmes y retener la doctrina, la enseñanza, lo que han aprendido, sea por palabra o por una carta del apóstol Pablo, ¿no? Que escribe. Y luego al final dice, bueno, está diciendo algo muy importante el hermano Juanda, referente que debemos volver a lo que es el Espíritu Santo, a lo que es Jesús, porque anteriormente el pueblo de Dios era así, ¿no? Cuando habla de la apostasía es apostatar de la fe. Pero ¿cómo apostar en la fe? En la actualidad vemos que hay mucha retórica. ¿Qué es retórica? Es ser versado en la palabra, es tener oratoria, tener un buen conocimiento de la Biblia. Y la gente y los pastores actuales se dedican a estudiar, pero ya no se dedican lo que fue al principio, que es consultar con el Espíritu Santo. Pero el que debe hablar en las iglesias no es el hombre ni el intelecto, sino es el Espíritu de Dios. Y muchos pastores en la actualidad ya no consultan con el Espíritu Santo, ya no pasan en sus momentos de oración. ¿Y qué está dando al pueblo? Le dan enseñanzas de hombres. Es por eso que en el tiempo de la apostasía las iglesias comenzaron a crecer. ¿Por qué? Porque están dando verdades con mentiras, o sea, están mintiendo al pueblo. Últimamente se habla mucho de lo que hay en la vida de la Biblia, o sea, cosas buenas en la Biblia, de la prosperidad, de las bendiciones, ¿no? Pero ya no se confronta el pecado. Es por eso que las iglesias, como no hagan el pecado, no confundan, están creciendo, pero eso es apostasía. Eso no es cristianismo. Como ahí dijo Juan en un momento que está escrito, ¿no? Que el principio es Jesús y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que hacer como fue en un principio, que el Espíritu de Dios nos guíe, porque convence el pecado y nos guía a toda buena obra. bueno, así es, ¿no? Y en el versículo 16 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Interesante esta frase que dice, nos amó y nos dio consolación eterna, ¿no? O sea, Dios nos ha dado una consolación que es eterna, ¿no? No es una consolación que hasta tu próximo pecado o que va a tener un fin esa consolación, sino que el Espíritu Santo dice que cuando Jesús se fue, ¿no? Dijo, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, ¿no? Y la Biblia dice que cuando uno recibe la palabra, las palabras de consolación, ¿no? O sea, la palabra de Dios te consuela también, ¿no? Te limpia, te purifica y te da ánimo, ¿no?
para consolar, ¿no? Hay una gracia, hay un amor de Dios que sobreabunda, ¿no? O sea, donde dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿no? Entonces siempre la gracia va a ser mayor, ¿no? Y dice, por eso, porque dice, y buena esperanza por gracia. Conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo Dios te puede confirmar en toda buena obra? La Biblia dice que hay una palabra que dice, ¿no? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para hacer toda buena obra, ¿no? Entonces, una vez que uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de toda la escritura, ¿no? Uno va a estar equipado, preparado para hacer toda buena obra, ¿no? Y esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que hagamos su voluntad, porque Dios nos ha hecho con un propósito suyo para que hagamos buenas obras, ¿no? Esa frase que dice, Dios confirme en toda buena palabra, ¿no? Entonces también debemos orar siempre para que nuestras palabras sean con gracia, ¿no? Que sean palabras que edifiquen, ¿no? Los corazones, que conforten los corazones de los oyentes. Entonces, bueno, hemos visto acá que el Espíritu Santo está presente hoy en día, ¿no? Pero dice que cuando se ha quitado, ¿no? O sea, dice acá, el levantamiento del Espíritu es más probablemente incluirá el levantamiento de la iglesia, porque ellos son íntimamente conectados o íntimamente juntos conectados, ¿no? Quiere decir esto que el Espíritu Santo está en la iglesia, ¿no? O sea, cuando la Biblia dice que fuimos todos bautizados por un espíritu en un cuerpo, ¿no? Entonces vamos a ver estos pasajes que hablan de esta unión o esta conexión que habla del Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Y lo más probable es que cuando el Espíritu se vaya, nosotros nos vayamos con el Espíritu también, ¿no? Entonces vamos a ver estos pasajes, hermano Guillermo, por favor. ¿Cuál es? Perdón. 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros le conocen, porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Os notarás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vos vuestros, cuando el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros? Muy bien, ¿no? Estos tres pasajes son bien claros, que hablan, por ejemplo, este de Juan 14, dice, ¿no? El Espíritu que el mundo no lo puede recibir, ¿no? Que no le ve ni le conoce. Hoy en día mucha gente habla de Jesús, del Espíritu Santo, pero la Biblia enseña de que hay otra forma de conocer a Jesús, hay otra forma de conocer el Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, cuando ya no lo conocemos en carne, Jesús, sino en Espíritu, ¿no? Ya, para nosotros es un Jesús que ha resucitado, ya no está muerto,
sino que vive en nosotros. Y acá dice que el Espíritu Santo mora con nosotros. Y ustedes dicen, le conocen, ¿no? ¿Por qué? Porque mora en ustedes y está en ustedes, ¿no? La Biblia también dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, ¿no? Entonces, Jesús también dijo, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. Acá en 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no son vuestros, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, donde mora el Espíritu Santo, no nos pertenece, ¿no? O sea, nosotros hemos sido comprados, ¿no? Con un precio alto, que es la sangre de Cristo. Entonces dice la Biblia que glorifiquemos a Dios en nuestros cuerpos, ¿no? Porque tenemos pues al Espíritu Santo que nos va a ayudar. Después dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es un mandamiento que da el apóstol Pablo a Timoteo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Un buen depósito, así como un banco, ¿no? Como que tuviéramos una cuenta bancaria, ¿no? El banco, cuando uno abre una cuenta en un banco y guardas tu depósito, ¿no? El dinero lo guardas en esa cuenta. Entonces, nosotros podemos guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Después dice, los restrainers deben ser el Espíritu Santo por ti. Restrainers significa retener, retenedor de la palabra, ¿no? Los retenedores deben tener el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. A veces cuando uno habla con un testigo de Jehová dice, no, el Espíritu es una fuerza activa. ¿Sí? Pero en la Biblia habla de una persona, ¿no? Siempre habla Jesús como una tercera persona. Dice, Él, el Espíritu. Él nos guía, vamos a ver eso pasar, pero muy bien. Quisiera reforzar eso de que somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Yo antes no lo entendía, ¿no? Porque decía, ¿cómo es el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a habitar en mí? ¿No? Y esto refuerza lo que me enseña ahí, ¿no? Cuando dice Dios, Jehová dijo, Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? O sea, acá Dios está diciendo dónde voy a reposar, dónde va a ser el lugar de mi reposo. Y dice, mis manos hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, habla de la creación. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que entienda mi palabra. O sea que Dios va a reposar, ¿dónde? En la persona que es pobre y humilde de espíritu y que entienda mi palabra. Dios claramente está hablando aquí que Él, el Espíritu de Dios, va a estar en un varón de Dios que tiene estas cualidades, ¿no? Que es pobre y humilde de espíritu y que entienda su palabra, o sea, que tiene honra y respeto a Él. Entonces, ahí habla de que el Espíritu Santo morará, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y eso pasa cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Cuando son declarados hechos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, cuando tiene el Espíritu
yo sé que esto ha pasado a ustedes, cuando uno hace algo que es indebido, algo que está mal, tú sientes un remordimiento, sientes que le has fallado a Dios, pero cuando no tienes el Espíritu, simplemente pecas y festejas, pero una manera de entender que tienes el Espíritu es que cuando te sientes mal por haber hecho algo que no agrada a Dios. Sí, justamente eso también prueba de que el Espíritu Santo es una persona, porque la Biblia dice, no entristezcáis al Espíritu, ¿no? ¿Cómo vas a entristecer a una fuerza o algo que no tiene forma, ¿no? El Espíritu se entristece, y vamos a ver esos pasajes algunos pasajes, no porque hay muchos, pero nos hablan de que el Espíritu Santo es una persona, ¿no? Dicen, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Juan 14, 16. Un poco, ¿cuál es el nombre? Juan 15. Y yo rogaré al Padre. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros nos imponieron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá vemos, por ejemplo, en Juan 14 dice, ¿no? Y el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y después se explica, ¿no? Acá en el 15 dice, cuando venga este consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de él. O sea, acá está usando una palabra, él, de tercera persona, ¿no? Continuo. Él. Entonces, es una persona, ¿no? Cuando dice él, está hablando de una persona. Después dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez para él, continuo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, ¿no? Entonces acá se ve también que él oye, el Espíritu Santo escucha, o sea, tiene oídos, hablará también dice, ¿no? Pero boca, ¿no? Escucha. Se contrista también. Y uno le puede mentir al Espíritu Santo, ¿no? En el siguiente pasaje dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo va a ser una fuerza o algo así si es que uno le miente a alguien es porque es alguien, no es una persona que me está mintiendo? Claro, es pensante. Acá también dice, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿No? O sea, el Espíritu Santo le da su parecer, ¿no? Así como las personas que estaban dormidas en el concilio de Jerusalén,
y a nosotros no imponer ninguna carga más de estas cosas necesarias. A los gentiles, ¿no? Solo le iban a poner unas cuantas cosas en el principio de la iglesia, ¿no? Y después Pablo fue recibiendo en el futuro más revelaciones de Dios, ¿no? Pero hasta ese momento llegaron a ese acuerdo, ¿no? Por eso uno debe ver cómo termina toda la Biblia, ¿no? Si es que se mantienen esos acuerdos de Hechos 15, bueno, es que hubo con el tiempo algún cambio, ¿no? En Timoteo, Hebreos, uno tiene que ir analizando, ¿no? Corinto, ¿no? Si es que esos acuerdos continuaban o algunos ya cesaron, ¿no? Después dice en el punto 2, él estaba refrenando la iniquidad por el día de Pablo y continuará hasta que él esté alejado, o sea, cuando se vaya, ¿no? Él estaba haciendo esto durante casi 2000 años. Él debe ser por consiguiente divino. Está hablando del Espíritu Santo. Solo una persona divina podría detener a Satanás. Ningún poder mortal o terrenal podría hacer eso, ¿no? Claro, podemos. Desde que la iglesia empezó con la llegada del Espíritu en la tierra, en el capítulo 2 de Hechos, pareciera consistente que la iglesia acaba con el levantamiento del Espíritu de la tierra, ¿no? O sea, es lo más consistente, dice acá, ¿no? Lo más, como que tiene sentido, ¿no? Cuando llega el Espíritu Santo, comienza la iglesia, y cuando se termina la iglesia, se va el Espíritu Santo. Nos vamos a leer ese momento en que llega el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 2. El capítulo 2 de Hechos. Son 4 capítulos en este capítulo. Son 47 versículos. Vamos a leer 10 cada uno. El hermano Luciano comienza. Acuérdense que debemos enfatizar la parte cuando viene el Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio y soplado, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas partidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque a cada uno les oían hablar en sus propias lenguas, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada una de vuestras lenguas en los que hemos nacido? Partos, medos, helenistas, y los habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frígia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirenio, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, pertenecientes árabes, y os oímos hablar en vuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de moscas. Primer discurso de Pedro.
Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no está en mis oídos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigio arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificales, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice: veáis al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás en tu santo veas corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me levantará de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir que libremente el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viendo antes, habló de resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A esto Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltados por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por entrando de tus pies. Sepa pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaréis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibéis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamaré.
y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos a otros, en el partimiento, en el pan y en la oración. Palabra de Dios. Sí, pues, antes de eso quisiera especificar lo que dijo Hans, porque justo leyó que el sol se volvió en tinieblas y la luna se volvió en sangre. Y casualmente esos fenómenos pasan cada 200 años, cada 100 años, ¿no? Cuando el sol se vuelve en tinieblas, después hay un eclipse del sol. Y cada vez que hubo este acontecimiento que la luna se vuelve sangre, siempre hay una guerra mundial. Y no es casualidad. La primera guerra mundial con Napoleón empezó con la luna de sangre, si debe felicidad. La segunda guerra mundial también la luna puso color rojo. Y está pronosticado de acá 2 años, va a ver que la luna se va a volver de sangre, y también está pronosticado que el sol se va a dar un eclipse, el sol mundial. Entonces quiere decir que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y es por algo dice ahí, ¿no? El sol sobre tinieblas, el eclipse, y la luna en sangre. Ahora, no solamente es una luna de sangre, porque ya pasó 3 lunas de sangre, falta la última que es definitiva. Eso posiblemente ya lo veremos, que Juan nos dirá, nos enseñará las profecías de la luna de sangre de repente. ¿Puedo hablar ¿qué me dijiste, perdón? Del 42 al 45. Del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un capítulo con muchos pasajes, pero habla bastante de cuando viene el Espíritu Santo más a tierra, en el día de Pentecostés. O sea, este día de Pentecostés Jesús muere en la Pascua, en la fiesta de la Pascua. Luego de la Pascua había una fiesta de los panes sin levadura, que duraba 8 días, ¿no? El primer día y el último día, el primero y el octavo día, eran de reposo, y los demás días los guardaban. Y luego había una fiesta de 7 semanas, ¿no? O sea que se multiplica 7 por 7, 49. Y al final de ese día se tocaba una trompeta, en el día de Pentecostés. Entonces, ese día era el día 50. Y la Biblia dice en el capítulo 1 de Hechos que habían 120 judíos en una casa, ¿no? Y estaban ellos, los 120 judíos, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿no? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasaba? 120 personas estaban en una casa sentados,
Y de pronto llegó el Espíritu Santo y se asentó sobre ellos, así como lenguas de fuego. No que era fuego, sino que cayó así como una flama de fuego, ¿no? En esa forma, y se asentó sobre cada uno. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero estas otras lenguas eran unos idiomas. ¿Por qué? Porque como sonó este fuerte viento recio, como dice acá, ¿no? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ¿no? Y entonces dice que moraban en Jerusalén judíos y varones piadosos de todas las naciones. Había en ese tiempo como estaban celebrando las fiestas, ¿no? Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud, ¿no? Se juntaron afuera de la casa y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ¿no? Estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, no son galileos, ¿no? Todos estos eran judíos, los 120. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No? ¿Y de dónde eran estas personas que se miraron afuera de la casa? Eran de partos, medos, elamitas, en los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Sirenia, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran personas que eran extranjeras, pero habían adoptado la religión o estaban como guardaban pues las cosas de los judíos, ¿no? Las fiestas, todo. Por ejemplo, si querían celebrar un extranjero una fiesta de la Pascua, tenían que circuncidarse, ¿no? Y a estas personas las llamaban prosélitos, ¿no? Entonces, por eso dice acá, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, estas personas entendían lo que las 120 personas que estaban adentro hablaban, ¿no? No es que hablaban cosas que no entendían, las personas estaban entendiendo lo que decían. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Más otros se burlaban y decían, están llenos de gozo, o sea, están como embriagados, ¿no? Nosotros estaban burlándose, ¿no? Pero lo que estaban ellos hablando era las maravillas de Dios, ¿no? Entonces acá el apóstol Pedro, ¿sí crees que no? No, hace entender que hay un detalle ahí, que todas eran lenguas conocidas, pero distintas, Exacto. ¿no? Y eso es un referente muy especial. Sí, porque menciona de que las personas que estaban fuera de la casa dicen, son lenguas de las que hemos nacido. Claro. Entonces son lenguas, Ellos idiomas, ¿no? idiomas distintos. Bueno, como dice el texto, una de las manifestaciones de haber recibido el Espíritu Santo era hablar en lenguas. Otras manifestaciones es cuando hay un cambio de vida brusco, porque no es suave. A mí lo he visto así. El que me predicó a mí era alguien que hablaba muchas lisuras, un lenguaje muy soez. Y cuando me predicó, su lenguaje cambió totalmente. Otra manifestación es cambio de vida. Otra manifestación es dejar el pecado. Entonces, ¿hay manifestaciones como el Espíritu Santo? Sí. Una de ellas es hablar en lenguas. Otra es un cambio de vida. Eso quería que quede indicado. El más grande milagro que pasa en la persona que recibe el Espíritu Santo es el nacimiento nuevo. Solamente esto de las lenguas y los cambios son ya el producto primero de recibir el Espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, quería aclarar también algo sobre el misterio del mal que leímos al principio y que dice Pablo, cuidado, no nos dejemos engañar
no ni por carta, ni porque hablan las personas, ni esto, sino que antes de la venida del Señor tiene que haber la apostasía. Cuando Pablo habla de la apostasía, está hablando de esta última apostasía que va a haber, porque es de la segunda venida, está hablando de la segunda venida del Señor. Ahora, se supone que los que apostatan no tienen el espíritu, simplemente han sido simples religiosos, porque un hombre que tiene el Espíritu Santo es una nueva criatura, ¿no? Y esto nos lo simplifica primero Juan cuando habla, ¿no? Y aquí, en aquel tiempo, ya había un ministerio del mal. ¿Y qué hacía ese ministerio del mal? Tergiversaba la palabra de Dios, ¿no? La adulteraba, cualquier cosa, ¿no? Pero se sabe que esas personas no eran de Dios, porque el mismo Juan dice, ¿no? Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Una persona que tiene el Espíritu Santo, aclaro esto porque muchos piensan de que una vez recibido el Espíritu Santo, se puede volver atrás, ¿no? Pero no hay identificación en la palabra que nos diga así de claro esto. Pero sí sabemos que todo el que recibe el Espíritu Santo es nueva criatura. Amén. Amén. Es también un punto interesante acá, dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y son estas personas que yo creo que eran personas ya creyentes que reciben el Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque era una promesa. El bautismo del Espíritu Santo en Hechos 1 dice que dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo que Juan había prometido, que Jesús también había anunciado. Y es interesante que sucede en esta ciudad de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque había una profecía. Si ustedes buscamos en la Biblia, por ejemplo, esta palabra tartamudos, en Isaías 28, ¿no? 11, anterior podemos ver mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Y luego dice esto, ¿no? Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué pueblo es este? Es el que estaba en Jerusalén, ¿no? Entonces, no es otro pueblo que está acá en Lima, o en Nueva York, o en Londres. Eso, acá dice a este pueblo, ¿no? Que en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, en los cuales él dijo: este es el reposo, da el reposo al cansado, y este es el refrigerio. Pues no quisieron oír, ¿no? Cuando uno lee una Biblia de estudio, hace referencia a este pasaje, porque se cumple que esta profecía es la única parte en la Biblia en que se cumple esta podría ser en lengua de tartamudo, ¿no? Por algo las personas, algunos se burlaban y decían: están llenos de monstruos, ¿no? Podría ser porque de repente hablaban en su propio idioma, pero de repente estaban así como hablar como un tartamudo, ¿no? Simplemente de que estaban así perplejos hablando de las maravillas de Dios, ¿no? No tengo otra referencia en mi mente, pero es lo único que podría así como añadir, ¿no? Después acá empieza Pedro a dar un discurso, ¿no? No sé si vamos a ir, tenemos 3 minutos más. No retomamos. Ahora está el tiempo. Primer discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11,
Ojo que acá ya son 12, ¿no? Si se dan cuenta, si sumen, Pedro con los 11. Y Pablo, algunos dicen, no, Pablo no estaba dentro de los 12, ¿no? Pero acá ya estaba incluido, ya había pasado lo de Hechos 1, que la suerte cae sobre Matías, ¿no? Sí. Entonces acá Pedro está incluyendo a los 11 que está incluyendo a Matías, ¿no? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera del día. La hora tercera del día no es las 3 de la tarde, son 9 de la mañana, porque el día comenzaba a las 6 de la mañana en el horario judío, ¿no? Amén. Así como el día en sí completo comenzaba a las 6 de la tarde, a la puesta del sol, pero eso era comenzar a la noche, porque era al revés, en el calendario judío comienza a noche, de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y el día tiene 12 horas, ¿no? De las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ¿no? Porque Jesús una vez dijo, no tiene el día 12 horas, ¿no? Así una vez Jesús hizo esa votación. Pues eran las 9 de la mañana y nadie está ebrio a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces esto es lo dicho por el profeta Joel, ¿no? Y en los postreros días dice Dios. ¿Cuándo es postreros días? Postreros días en la Biblia ya es los últimos días, ¿no? O sea, antes de que vuelva el Señor, ¿no? O sea, la segunda venida de Cristo. Esto en sí va a pasar en los postreros días, dice el Señor. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Un día, la Biblia dice que todo ojo le verá al Señor. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Un día ya no dirá a cada uno su hermano, conoce al Señor, porque todos nos van a conocer, desde el menor hasta el mayor. Ya no habrá necesidad de compartir el Evangelio, porque ya todos van a conocer. Y ese día va a derramar Dios el Espíritu sobre todos los hombres, ¿no? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor. Ese día del Señor es la segunda venida, ¿no? Grande y manifiesto. Bueno, en sí, después de este estudio, vamos a leer un estudio que se llama El Día del Señor, ¿no? Que está ahí en el libro, pero son puros pasajes que en la Biblia te hablan de este Día del Señor, cómo va a ser, ¿no? Pero esta es una parte de cómo va a ser ese día, la luna en sangre, antes que venga el Día del Señor, grande y manifiesto. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez el Evangelio siempre, hasta en el futuro, va a ser igual, ¿no? La forma de salvarse, como hoy en día, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, ¿no? Como ustedes mismos sabéis, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o por la muerte. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. O sea, Jesús estaba en el infierno, en el Hades, ¿no? En el corazón de la tierra, como dice la Biblia.
descendió a las partes más bajas de la tierra y después subió, ¿no? Y permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantará al Cristo para que se sentase en su trono. Y al Cristo se iba a sentar en su trono, ¿no? Y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. O sea, David ya sabía que Jesús iba a resucitar, ¿no? Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿no? A este Jesús Dios resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido ante el Padre la promesa, el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís, ¿no? O sea, ese día la promesa del Espíritu Santo llegó, ¿no? O sea, la promesa fue cumplida cuando llegó el Espíritu Santo. Y porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? O sea, acá ya el Señor subió a la diestra hasta este día, ¿no? Hasta que Él descienda otra vez, ¿no? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Hasta que Él regrese en su segunda venida. Sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿no? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como que acá, acuérdense que, mira, lo que están recibiendo es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando Pedro dice arrepentidos y bautícese, muchos leen la palabra bautizo y ya piensan que hay agua ahí, ¿no? Pero lo que estaban ellos esperando es un bautismo del Espíritu Santo, ¿no? También que están en Jerusalén. Y en Jerusalén de por sí el agua es escasa, ¿no? Pero ahí para tener agua, no es como que un caño o un río tampoco, ¿no? El agua había con el pozo, ¿no? Entonces, habían 3.000 personas ahí. Si a todas esas 3.000 personas piensan que acá se refiere a un bautismo en agua, pues no tiene mucho sentido, porque dice: bautícese cada uno de ustedes, o sea, de los 3.000, ¿no? En el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. O sea, ese bautismo que iban a recibir no los iban a limpiar de inmundicias de la carne, sino iban a ser limpiados con ese bautismo de sus pecados. Y no iban a recibir agua, no un brazo de agua ni nada de agua, sino dice el don del Espíritu Santo, ¿no? Porque para ustedes es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu era una promesa que ya se estaba cumpliendo acá en este momento. Y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron. Y con otras muchas palabras testificaban, les estaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, ojo que este partimiento del pan no es la Santa Cena. Parece que ya había pasado el día de la Pascua, ¿no? Pero estaba en el día de Pentecostés. O sea, era así como una comida, como otra, ¿no? Y bueno, esta ya vamos a ver la siguiente. Pero, ¿se me va a querer decir algo? No. Según eso, tenemos que todos recibimos el Espíritu Santo. O sea, cualquier persona que clame el Espíritu Santo, como dice ahí, ¿no? Uno puede recibir. Entonces, el Espíritu Santo no hace excepción de personas, ¿no? Todo lo que le pide recibe. Pero
Ahí no habla ninguna garantía que el que recibe lo puede tener de por vida. Me refiero, ¿no? Hay personas que reciben Espíritu Santo, están bien un tiempo y después se apartan, ¿no? Es por eso que dice que cuando entra un espíritu, la casa está vacía, ¿no? Y cuando está vacía, sale el espíritu y ya entra el demonio, ¿no? Entonces, entiendo que acá cualquier persona que busca ayuda de corazón puede recibir el espíritu. Pero lo que no estoy seguro, porque veo que muchos personas reciben espíritu de corazón, pero no todos llegan a la meta. Eso quisiera posiblemente estudiar. Muy bien, vamos a próximamente estudiar. Bien, bueno, muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya, quisiera hacer unas aclaraciones porque ya